Un cordial saludo. Vamos a ver cómo Construcsoft obtiene la utilidad real de la obra en la medida que se vayan procesando las valorizaciones. Esto es lo que toda empresa constructora desea saber cuando ejecuta una obra para tomar las decisiones pertinentes a fin de terminar con un saldo positivo al final de la obra. Se tiene una obra de señalización vial, la cual ha sido culminada en 4 meses. Esta obra tiene un presupuesto inicial y se ha programado en función a un cronograma y también se han efectuado las respectivas valorizaciones. Esta obra ha sido faseada, el presupuesto inicial ha sido volcado en las fases de control que han sido creadas para controlar el costo de la obra. Cada fase es un agrupamiento de partidas del presupuesto inicial y es aquí donde se controlarán los costos de los materiales, la mano de obra, los equipos y los subcontratos. Esta obra se ha controlado de acuerdo al valor ganado, el cual refleja el comportamiento de las curvas S. Y tenemos acá la curva verde, que es la curva programada, la curva azul, que es la curva de valor ganado o la curva de nuestras valorizaciones, y la curva roja es la curva del gasto realizado en la obra. También se ha controlado las horas hombre y los rendimientos por cada una de las fases de control, las cuales determinarán el avance o el rendimiento de cada fase y sabremos cómo enfrentar una deficiencia corrigiendo el ritmo de avance de la fase. Aquí tenemos una fase que tiene un rendimiento programado de 10.61 horas hombre por cada estructura. En la primera valorización tenemos 13.41, segunda valorización 12 horas hombre por cada estructura y en la tercera valorización 8.56 horas hombre. Asimismo, en el control de obra se han analizado las fases en función a las horas hombre que se obtienen por cada fase, y se puede proyectar la hora hombre para saber con cuántas horas hombre se tendría que terminar cada fase, ¿no? Y acá se podría ver qué problemas se han tenido también en cada fase durante la ejecución de la obra. También se tiene el costo final de la obra y tenemos por cada fase de control los montos programados, montos realizados y montos de valor ganado, y hemos obtenido también los índices de eficiencia, los que indican, ¿no?, si hemos estado en adelanto o en atraso en la obra, que es el índice de plazo. Tenemos el índice de costo, que indica si estamos ganando o perdiendo económicamente, y también tenemos el índice de productividad. Por otro lado, se han creado los centros de costo de los gastos generales para controlar la obra y se han alimentado los gastos generales en la obra. Con todo esto podemos ver el costo final, el margen de utilidad.
que nos indica lo siguiente. De acuerdo a las valorizaciones mensuales, tenemos el ingreso por cada valorización. Tenemos acá el presupuesto acumulado que corresponde al costo directo de los avances de las valorizaciones, los gastos generales que corresponden al porcentaje de gastos generales de nuestro presupuesto, que dependiendo del criterio de la empresa o del tipo de obra, puede calcularse la utilidad en función al costo directo o calcular la utilidad en función al costo directo más los gastos generales. Tenemos el total del presupuesto contractual y tenemos acá una utilidad prevista. La utilidad prevista es la que se tendría sobre el costo directo y los gastos generales, debido a que el costo directo y los gastos generales son los costos que se han calculado en el presupuesto. Por ello, la utilidad prevista es la relación entre el presupuesto contractual entre el costo directo más gastos generales, que es diferente a la utilidad del presupuesto, ya que en este caso la utilidad del presupuesto había sido calculada solo sobre el costo directo. Por eso, cada utilidad es el 10% del costo directo. Los gastos reales de la obra son los gastos reales directos de material, mano de obra, equipos y subcontratos, más los gastos generales de la obra, y tenemos el costo realizado en la obra. Por lo tanto, la utilidad real obtenida en la obra será la relación de nuestros ingresos de las valorizaciones, que es el total del presupuesto contractual, entre la suma del gasto real de la obra, de los materiales, mano de obra, equipos y subcontratos, más el gasto general efectuado en la obra. Esta utilidad real, que la vamos obteniendo mes a mes, y es un indicativo que se irá aproximando a la realidad final en la medida que avance la obra. Aquí vemos, por ejemplo, en el primer mes se tiene un avance del 14.70% y con una posible utilidad del 23.70%, el cual es un valor aparente debido a que la obra ha estado en retraso y se ha gastado menos de lo que se debería gastar de acuerdo a las valorizaciones. Es este gasto. En el segundo mes se tiene un avance ya del 48.12%. Se tomaron acá las correcciones necesarias de los rendimientos para cumplir con el plazo de la obra, por lo que se efectuó un gran gasto, lo que da un ajuste en la utilidad del 9.62%. En el tercer mes se tiene un avance del 98.54%, por lo que la obra ya está casi terminada, y se tiene una utilidad del 7.33%. Y en el cuarto mes tenemos la obra terminada, ¿no?, y culmina con una utilidad del 7.16%, utilidad menor que la utilidad prevista de 8.56%. Esta es la forma como Construcsoft va determinando mes a mes la utilidad real a obtener en la obra, que es el método que todo constructor debería emplear en la ejecución de sus obras para poder determinar rápidamente el estado de la obra. Es de tener en cuenta que cuando una empresa ejecuta una obra,
Puede tomarse el tiempo de analizar detenidamente el costo mes a mes, pero cuando se ejecutan varias obras a la vez, es necesario un sistema de control de obra que brinde los resultados como lo hace el sistema Constructoff. De no contar con un sistema que controle las horas sombra y los rendimientos por cada una de las fases de control, solo sabríamos la utilidad real cuando se termine la obra y se efectúe un análisis real de los gastos realizados en la obra. Bueno, les recomiendo visitar nuestra página www.constructsoft.com y visitar allí videos de Constructsoft donde se han desarrollado los temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de obra. Allí también podrán descargar el manual del presupuesto civil, como también el sistema Constructsoft gratis que les permitirá presupuestar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.